presentarme, mi nombre es Selmira May, soy especialista de educación de la UNESCO con sede en Montevideo. Y hoy en este evento participan muchos amigos, colegas de un grupo de la UNESCO sobre educación en ciudadanía digital, así que ya hay muchos conversos en esta sala, pero lo que queríamos hoy era traer a la mesa cuestiones vinculadas al impacto que está teniendo o que va a tener la inteligencia artificial en la educación y en los sistemas educativos. Entonces aprovechamos a este grupo para conversar e invitamos a que se sumen también otros participantes a escuchar y sobre todo a participar de este emergente, que hoy ya no es tan emergente y que de alguna manera se nos vuelve también urgente. Entonces, primero que nada, agradecerles por estar acá, por participar. Me voy a convocar a quienes me van a acompañar en esta charla, que ya saben quiénes son, pero por las dudas las voy a llamar y los voy a llamar. Mariana Filisola, ahora después las voy a presentar. Mariana, hasta allá. Perdón que no veo, pero estoy un poco deslumbrada. Carla Quesada. Y Javiera también, ya que estás parada, y Lupina. Me acabo de dar cuenta que somos todas mujeres en esta mesa, así que vaya si habrá un desbalance total de género hacia el otro lado. Bueno, van a tener el deleite los muchachos de escucharnos. Chicas, tomen asiento donde gusten. Bueno, como les comentaba, esta reunión es parte de las sesiones de alto nivel del Foro SILAC, donde el título que le pusimos a la sesión es Aplicaciones innovadoras de la inteligencia artificial con impacto positivo en los sistemas educativos. Entonces, nos queda una silla libre porque había un caballero, pero... Ahí está. Ah, no, entonces no está. Teníamos un caballero, pero no ha llegado, así que vamos a arrancar nosotras sin él. Como les decía, lo que queremos es analizar sobre todo de la perspectiva de la UNESCO, de los países, y ahora van a saber también desde las compañías que están trabajando en esto, cómo vemos el presente y el futuro de la inteligencia artificial, no solamente en términos de lo primero que se nos viene a todos a la mente cuando decimos educación e inteligencia artificial, o lo que pasó este año es la inteligencia artificial generativa, y en particular todos decimos ChatGPT o ChatGPT. Bueno, creemos que la discusión tiene que trascender qué hacemos con la irrupción de ChatGPT en los espacios educativos, que es una discusión que va a seguir vigente, pero no es la que nosotros queremos dar. Entonces, primero voy a nombrar a las chicas que me acompañan hoy, pero sobre todo quería compartirles cuál era el espíritu con el que habíamos pensado esta sesión. Vamos a ser como bastante ágiles, porque después también tenemos la frutilla o la cereza de la torta, que es la presentación de una nueva publicación desde Ciudadanía Digital, que nos va a presentar Roxana, también sobre el tema de inteligencia artificial y educación. Bueno, entonces muy brevemente voy a decir que Mariana Filisola es del Departamento de Derechos en la Red y Educación Mediática de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Carla Quesada Ramírez, que es asesora nacional de informática educativa del Programa de Formación Tecnológica de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Muchas gracias y bienvenida, Carla. Javiera Sánchez Ríos, coordinadora de Innovación Educativa del Centro de Innovación de Chile y del Ministerio, claro, que pertenece al Ministerio de Educación. Y Lupina Loperena, que es responsable de Skills for Social Impact de Microsoft, y decirles que Microsoft es un socio de la UNESCO en esto de abogar por la educación en ciudadanía digital. Bueno, bienvenidas. Y como les compartimos, la idea es, les compartimos una serie de preguntas como para hacer esto muy ágil, y las vamos a ir haciendo así en distintos órdenes. Tenemos unas 3 preguntitas que las voy a leer a pesar de que fueron de mi autoría, para que las tengan fresquitas. Una primera es darles la oportunidad de que nos cuenten cuáles son esas experiencias que desde sus países o desde sus instituciones, en el caso de Lupina, se están desarrollando pensando en mejorar la eficiencia y la efectividad de los sistemas educativos a través del uso de la inteligencia artificial.
Entonces, que pueden ser experiencias de aula o experiencias que de alguna manera piensen en la eficiencia del sistema educativo en general, porque también podemos pensar en otros usos más allá del aula. Entonces empezamos por Javiera. Muchas gracias, Javiera, y te doy unos minutitos para… Ahí, sí, sí, se escucha. Súper, muchas gracias por invitarnos a este espacio y buenos días a todos y todas. En primer lugar me gustaría contarles que en Chile desde el 2021 se creó una política nacional de inteligencia artificial que fue desarrollada en el gobierno anterior, pero este gobierno la actualizó. Y eso hoy día contiene 177 acciones muy concretas que abordan desde generación, desarrollo de capacidades, hasta también elementos del mundo laboral y cómo se va integrando en otros espacios. Obviamente en la parte de desarrollo de capacidades, el Ministerio de Educación en particular contiene muchas acciones ahí contenidas. Y bueno, estamos trabajando ahí en conjunto y creemos que esta política nacional, bueno, de hecho aborda 14 ministerios del país, o sea, una política bien integral, y creemos que eso puede haber contribuido a hoy día estar liderando en los índices latinoamericanos con respecto a la integración de la inteligencia artificial en el país. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de educación, me gustaría hacer un doble clic en el concepto de eficiencia, eficacia, porque ahí nosotros desde el Ministerio de Educación hemos hecho harta reflexión, porque lo que nos empezó a pasar es que empezaron a acercarse desarrolladores que nos decían, bueno, mira, tienes esta plataforma donde el docente hace un par de clics y le entregamos la planificación lista y el semestre, qué sé yo. Entonces nos empezamos a preguntar, como, ¿qué es lo que queremos hacer más eficiente del sistema educativo? ¿Queremos hacer que los docentes dejen de gastar tiempo en hacer aquello que es lo principal de su labor? Entonces ahí hemos estado reflexionando y bueno, el año pasado lanzamos una guía de ChatGPT que también fue reconocida por el Banco Mundial, pero porque tenía esta perspectiva de cómo contribuir a que las y los docentes utilicen el ChatGPT para generar metodologías más activas de aprendizaje. No para que le reemplace, sino que cómo contribuyo, cómo me puede ayudar efectivamente a hacer planificaciones, pero con una perspectiva más profesionalizante de las y los docentes. Entonces, eso ha sido bien reconocido. Y en tercer lugar, nosotros hemos estado desarrollando algunas aplicaciones con inteligencia artificial, también como teniendo este resguardo, ¿cierto? De qué es lo que protejo, qué es lo que cuido, pero sí, por ejemplo, hemos estado trabajando en educación rural, que educación rural en general, no sé cómo es, me imagino que es parecido en otros países, pero es un solo docente que imparte distintas disciplinas. Entonces ellos hacían un sistema de papelitos para unir objetivos de aprendizaje y bueno, ahí sí les estamos desarrollando una plataforma con inteligencia artificial para que puedan integrar objetivos de aprendizaje de distintas disciplinas y poder generar sus portafolios. Entonces, como sí creemos que eso contribuye a sacar al menos como de este sistema de papel y contribuye a su desarrollo. Lo mismo, bueno, eso lo vamos a generalizar como un buscador semántico para una integración de los objetivos de aprendizaje. Y hay una tercera plataforma que se está desarrollando que también es más dialógica a nivel de educación superior, que se busca, es para los chicos de educación TP que puedan buscar universidades, buscar qué beneficios a los que pueden como aplicar, etc. Entonces, como más de búsqueda en el ingreso a la educación superior. Perfecto, muchas gracias, Javier. Creo que por ahí justo va la discusión. Me parece súper interesante poder después seguir compartiendo estas experiencias de Chile con la región, que esto también es parte del objetivo de estos encuentros, así que, bueno, Carla, ya nos contarás ustedes qué caminos están haciendo. Bueno, buenos días a todos y todas, un placer y un honor compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, les cuento un poquito, este año el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó la Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial en el país. Obviamente, en ese informe latinoamericano, el año pasado creo que nos golpeó un poco, ¿verdad? Quedamos de número 8 de 12 países y eso ha sido un tema de discusión a nivel nacional, ¿verdad? Porque creo que precisamente siempre Costa Rica ha buscado colocarse como referente en el uso de la ciencia y la tecnología, y en este momento precisamente esta estrategia nacional que presentó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se denomina ENIA, aparece como la sombrilla, ¿verdad?, que nos va a cobijar a todos los ministerios. El Ministerio de Educación también obviamente está incluido ahí,
Y lo que busca precisamente es colocarnos como ese referente nuevamente, ¿verdad? Y poder aprovecharnos pues, de la experiencia que ya hay a nivel de región, ¿verdad? Y poder implementar la inteligencia artificial como una posibilidad de apalancamiento a nivel de sistemas educativos. Y precisamente busca, entre otras cosas, hacer pues, un uso responsable, ético de la herramienta como tal, que permita también fortalecer el talento y la capacitación a nivel de humano, a nivel de talento humano nacional y a nivel de la formación de las personas docentes de nuestro país. Paralelo a eso, entonces, el Ministerio de Educación Pública empieza o inicia también esta tarea y presenta una política para el aprovechamiento de las tecnologías que tiene toda un componente dirigido a lo que es la inteligencia artificial y un modelo también que sí ya está limitado, que es para la inclusión de las tecnologías en las aulas, en los sistemas, propiamente en las aulas con los docentes, y fortalece a partir de, todo esto está de momento en el papel, la implementación inicia a partir del 2025. Ahí es donde está nuestro reto, ¿verdad? Porque ya a partir del año pasado tenemos una asignatura, que es la asignatura o el Programa Nacional de Formación Tecnológica, y hay en todos los niveles educativos un componente que tiene que ver con inteligencia artificial. Ya tenemos una malla curricular que lo establece, se trabajó todo el año pasado en construir esa malla curricular, que es la que nos va a decir qué vamos a hacer dentro de las aulas, ¿verdad? Hay una parte de este currículum que es con un docente específico de informática educativa y otra que va dirigida a los docentes que trabajan la currícula de forma más amplia, o sea, que dan todas las asignaturas y que van a tener que aprovecharse de todo lo que el sistema educativo les pueda brindar y nosotros desde nuestros espacios, ¿verdad? Cómo podamos fortalecer, capacitar a estas personas docentes, a estas personas estudiantes para que puedan hacer uso y aprovecharse de toda la tecnología y a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿verdad? Que les permita pues dar mejores aprendizajes, obtener mejores aprendizajes, ¿verdad? Sin embargo, de las cosas que a mí más me gusta de esta estrategia que presenta el Ministerio de Ciencia y Tecnología es que no va solamente a centros educativos, sino que la idea es educar a toda la población, ¿verdad? Porque definitivamente es parte de lo que requerimos, ¿verdad? Que la gente vaya comprendiendo cómo es que funciona la inteligencia artificial. Gracias, Carla. Dejas como conceptos interesantes. Alguien hace no mucho me hablaba del concepto de la alfabetización crítica en inteligencia artificial. O sea, es súper interesante pensarlo, que es esto justamente que decís, ¿no? Cómo vamos avanzando en algunas áreas más rápido por necesidad, pero nos damos cuenta también que se nos van quedando algunos rezagados que son parte del cambio, en definitiva, también. Bueno, y ahí Mariana nos contarás tus reflexiones y qué es lo que está pasando en Brasil en este tema. Sí, Zulmira, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes aquí. Bueno, que hablase de la alfabetización crítica para el IA y es justo lo que estamos mirando en Brasil ahora. Yo estoy en la Secretaría de Comunicación Social y nosotros tenemos la misión de pensar en las políticas digitales y en esto la educación mediática, como llamamos en Brasil. Y en términos de inteligencia artificial, os digo que Brasil está a punto de votar el marco regulatorio mañana en el Congreso para establecer reglas para la aplicación y el uso de IA. Entonces, que estamos todos hablando de esto en Brasil ahora. Desde la perspectiva educativa, hemos buscado abordar los desafíos relacionados con la IA desde la óptica de la integridad de la información. Creo que Roxana estaba con nosotros en el evento del G20 este año, y pues que nuestra visión es de comprender que la educación mediática para el IA debe entender que todos tenemos la importancia que tiene el reconocimiento del acceso a la información íntegra y confiable en el entorno digital para todos. Entonces, que desde la perspectiva educativa, yo he listado 5 puntos esenciales que hemos trabajado en la Secretaría junto al Ministerio de la Educación de Brasil, que son, primero, la incorporación en los currículos, pues que comprender la IA como un tema de reflexión crítica y como un nuevo elemento fundamental en el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes. También está el segundo punto,
En los nuevos saberes docentes, pues que comprender la IA como un nuevo conocimiento necesario para los profesores, es algo que estamos también reforzando en Brasil. El tercero es trabajar las plataformas educativas que usan IA como una herramienta de apoyo y no un fin. El cuarto, ya estamos trabajando para que los libros de texto en Brasil tienen un componente de IA, para que IA y educación mediática estén juntos en el ensino. Y por último, el Consejo Nacional de Educación de Brasil inició ahora algunas discusiones sobre educación digital y mediática y también IA. Entonces, para crear directrices nacionales sobre cómo enseñar sobre y para la IA en Brasil desde una perspectiva crítica de una alfabetización mediática. Entonces, ese es un poco de lo que estamos intentando a desarrollar en Brasil. Genial. Y ahora después de Lupina, vamos a hacer la vuelta inversa preguntando cuáles son los escollos o las dificultades que nos encontramos o qué nos falta, ¿no? Porque creo que en la planificación todos sabemos hacia dónde o queremos ir, no sé hacia dónde tenemos que ir. Después lo difícil es cuando decías, bueno, y ahora toca implementarlo, y ahora con qué nos encontramos. Y Lupina, sé que estás en un área sumamente especial de Microsoft, que quizás es también es la que más nos compete en esta charla, ¿no? Ustedes tienen mucho que ver con la formación y con la reformación, ¿cómo lo diríamos en español? El reskilling, el volver a formar a la gente que ya no está en los sistemas educativos, pero que de alguna manera necesita incorporar todos estos conocimientos que son fundamentales, y sabemos que bueno, por algo estamos juntos en esto, así que nos contarás también cómo lo piensan, cómo lo planifican y desde qué miradas, ¿no? Desde qué herramientas también. Ustedes tienen la capacidad de desarrollarlo. Bueno, justo a partir de julio, agosto de este año, en Microsoft lanzamos esta iniciativa de capacitación en habilidades de inteligencia artificial. Y es precisamente para democratizar la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial generativa. Y algo importante, me parece, es que la gente tiene que desmitificar la inteligencia artificial, entender muy bien qué es, de dónde viene, para no hacer lo que tú comentabas, ¿no? Del profesor nada más ahí lo avienta y deja de hacer lo importante. No, la gente tiene que entender de dónde viene esa información para saber qué es lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, es lo que queremos hacer. Estamos llevando estas capacitaciones al mayor número de población que podamos. ¿Más? Ah, listo. Me asusté de pronto. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, estamos buscando al mayor número posible de gente que podamos llegar nosotros con estas capacitaciones de inteligencia artificial generativa para que entiendan de verdad, de fondo, qué es, de dónde viene y para qué les puede servir, ¿no? De aquí, por supuesto que lo tenemos que hacer a través de los gobiernos, si no, no llegamos a ningún lado. O sea, no podemos llegar a toda la población si no nos apoyamos en los gobiernos, capacitar al gobierno mismo, a la gente que trabaja en los gobiernos y la gente que busca al gobierno para capacitarse, a través de las industrias y las empresas, ¿no? La gente que está ahí, el reskilling, es la gente que está trabajando que, bueno, si no quieren perder su trabajo, que aprendan, ¿no? Son nuevas habilidades que todos necesitamos tener. Y antes de que, si no es perder tu trabajo, es quedarte estancado en un trabajo, mejor desarrollar las habilidades nuevas, ¿no? Obviamente la educación, la otra área que vemos, que es importantísima. Vamos directo a la academia, directo con las universidades, con las escuelas, obviamente con los ministerios de educación, tanto federal como locales, y con los diferentes sistemas y subsistemas escolares que hay en México. Aquí la experiencia ha sido, bueno, llegas a una universidad y hacemos tanto la capacitación del staff, porque todas las personas que trabajan en una universidad están en el mundo educativo, pero aunque no estén en el aula, que hay muchos que no están en el aula, también tienen que entender de qué se trata, porque finalmente la inteligencia artificial es algo que está marcando la economía en el que todos vivimos. Entonces, estamos capacitando dentro de las universidades al staff, no solamente a los profesores. Y con los profesores, pues por supuesto que estamos haciéndolo de una manera muy especial. Tenemos una currícula transversal para gobiernos, para industrias, para diferentes roles, pero hemos hecho 2 específicas para profesores.
Una que corre en la plataforma que se llama Aprende MX, que es de la Secretaría de Educación Pública Federal. Ahí subes una currícula que está en línea, que todos los profesores la pueden entender, la pueden tomar, y que va específicamente hablando de qué es la inteligencia artificial generativa. Bueno, qué es la inteligencia artificial, cómo se separa de la inteligencia artificial generativa y cómo la pueden utilizar en el aula, pero sobre todo, de dónde viene eso que ellos van a obtener. O sea, tú le vas a hablar a cualquier herramienta de inteligencia artificial, Copilot, ChatGPT, la que tú quieras, y te va a contestar, te va a responder con cosas que están en la red, que están en la internet. Entonces tienes que saber que tú le vas a dar la información, tú le vas a hacer las preguntas, tú le vas a hacer el prompt, ¿no? Pero qué tipo de prompts, qué tipo de preguntas tiene que hacer y cómo la tiene que estructurar un profesor. Y que ahí, por supuesto, es no solamente cómo lo van a usar ellos y qué respuesta les va a dar, porque imagínate la responsabilidad que tienen efectivamente, ¿no? Pero luego esto, ¿cómo va a pasar a los alumnos? Va a ser a través de ellos. Entonces es importantísimo que ellos mejor que nadie sepan cómo se debe utilizar, además de éticamente, además de profesionalmente, técnicamente de dónde viene. Porque dices, qué pereza, yo no quiero saber de dónde viene, a mí que me contesten. Tienen que saber de dónde viene, ¿sí? Porque además hay copilots o ChatGPT abierto, que viene de la internet, y hay otros que vienen cerrados de tu universidad o de tu institución. Entonces, ahí es donde sabes qué vas a cargar de datos. O sea, finalmente estamos hablando de datos, de análisis de datos. Entonces, tú tienes que meter análisis de datos limpios, verdaderos, bien ordenados, para que te puedan rebotar. Tú, por supuesto, que puedes analizar la vida académica de un alumno, pero la tienes que meter muy bien para saber cómo va, ¿no? Y otra cosa, le van a enseñar a los alumnos a utilizarla, porque no les van a decir no la uses, es como si les hubieras dicho no prendas la luz, sigue usando velas. No, o sea, la van a usar. Tienen que enseñarles a utilizarla, y aquí tienen que ser muy inteligentes para saber cómo este pensamiento crítico tiene que seguirse desarrollando en los alumnos, en ellos mismos, por supuesto, y saber cómo a nivel cognitivo va a venir un cambio de cómo analiza y cómo investiga un alumno. Un profesor también, pero digo, ellos son los que se lo van a llevar a un alumno, ¿no? Entonces creo que ahí están las preguntas que nos tenemos que hacer de cómo seguimos y cómo lo vamos a hacer bien. Y bueno, nosotros desde Microsoft, pues, por supuesto que tenemos la responsabilidad de ponerles las herramientas y explicarle el cómo se usan y cómo se deben usar a toda la población. Genial, ya como que ya arrancaste la segunda ronda de respuestas que tenían que ver con eso, porque hay como muchas cosas que se nos vienen a la cabeza cuando estamos hablando de eso. Creo que fuiste bastante ilustrativa en hacia dónde están pensando ustedes como desarrolladores. Sin duda que entender qué es, de dónde sale, cómo se generan estas herramientas y estas respuestas que nos da la inteligencia artificial es fundamental. Si no lo entendemos, creo que difícilmente podamos hacer el uso que queremos, ¿no? Pero después cuestiones que se vinculan con la forma en que evaluamos, y estaba pensando todo este dilema que tenemos, y ahí me va, por lo menos sé que hay un rector sentado, que es Rodrigo, Rodrigo Arim, el rector de la Universidad de la República de Uruguay, esta cuestión de, y ahora yo como sé que no me están engañando y con la inteligencia artificial y que no la están usando. Sí la están usando, sí, o sea, no con el fin de engañarnos, es una herramienta más, ¿no? Entonces, está bueno empezar esta discusión en la educación superior, que es donde ya estamos conviviendo, pero después hay otra cantidad de problemas que se empiezan a abrir a medida que vamos bajando en los niveles educativos, ¿no? Y tienen que ver con los docentes. No la uso porque, no sé, no la entiendo, entonces prefiero mirar para el costado, que pasa muchas veces, ¿no? No tengo tiempo de ponerme a entender cómo funciona esto, prefiero no usarlo, prefiero ignorarlo. Un poco lo que decías, no podemos ignorar desde el momento en que todos estamos usando inteligencia artificial en forma permanente y lo estamos adoptando. Yo me reconozco una nueva usuaria de la inteligencia artificial para tareas que antes me llevaban quizás mucho tiempo, perdón, como grito mucho igual no le creo que les haga mucho efecto, tareas que antes eran tediosas y que me llevaban mucho tiempo, y hoy me doy cuenta que es un trabajo que se me aligera.
qué tanto podemos aligerar algunas tareas sin perder esta cuestión más humana y propia del rol docente, por ejemplo, que decía Javiera, ¿no? Porque a veces podemos caer como en el facilismo de decir, hagan todo, planifiquen, sáquense la tarea de planificar. No, los docentes tienen que pensar las clases. Pero entonces, ¿dónde vemos que necesitamos como ahondar más o los propios sistemas educativos? Yo decía, no nos quedemos solamente con el aula. Hay cuestiones y también, por ejemplo, desde Ceibal sabemos que lo están haciendo y probablemente muchos otros aquí, los sistemas de seguimiento de trayectorias, ¿no? Una región donde uno de los grandes problemas que tenemos son las trayectorias interrumpidas educativas, ¿no? o interrumpidas o finalizadas a edades en las que no deberían, sin culminar al menos la educación obligatoria básica. Entonces, cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar en esas tareas que son esenciales para lograr el fin último de la educación, que es que tengamos todos una educación de calidad, equitativa, inclusiva también. ¿Qué significa la equidad y la inclusión en la era de la inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, abro hacia al revés. Lupina, no sé si querés agregar algo y si no, damos la vuelta inversa para esa reflexión. Pues mira, yo creo que aquí obviamente el pensamiento crítico, vuelvo a lo mismo, ¿no? Usar el criterio. Lo único que nos va a diferenciar, que dicen inteligencia artificial, bueno, ni es inteligencia ni es tan artificial, está atrás lleno de seres humanos y lo que estamos metiendo son datos, ¿no? Datos y más datos, y lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, creo que aquí el pensamiento crítico es lo que nos va a salvar, ¿no? Y que sepan, y digo, que sean críticos también con ellos mismos para saberlo cómo lo van a utilizar. Y lo que decías tú pues la detección de patrones, finalmente, ¿quién te lo va a dar mejor que un algoritmo y desarrollarlo y demás? Sí, te lo va a dar muy bien el algoritmo, pero siempre la posición de un profesor no la vas a cambiar con nada. Ellos son quienes, a ver, en Microsoft le llaman copilot, ¿no? Entonces, es tu copiloto y tú eres el piloto. Claro. Sí, me parece un nombre muy acertado, porque creo que sí va por ahí definitivamente, ¿no? Y como profesor tienes alumnos enfrente, son seres humanos que tú conoces, con quién convives, tú conoces tu materia, tú sabes cómo la das, tú sabes qué necesitan. Eso no te lo va a dar nadie. Simplemente es una herramienta, nada más hay que saberla utilizar, perderle el miedo y de verdad poder, y pedir ayuda, no es que se vuelvan analistas de datos y ellos lo metan, simplemente decir, esto es lo que tengo, tú organízamelo, ¿sabes? Y entonces sí puedes pedir que te hagan un programa específico para esto que decías tú, ¿no? De detección de patrones, que creo que es algo bien importante que se puede hacer. A mí me hubiera encantado que como la mala estudiante que fui, alguien hubiera dicho, ¿qué le pasa a esta niña, no? ¿Dónde va? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué le está sucediendo? A lo mejor hubiera sido yo una mucho mejor estudiante, ¿no? Porque ya después me gustó y salí, ¿no? Pero algo podrían a lo mejor haber hecho conmigo, ¿no? Simplemente con una visión diferente y haber leído algo que esté entre líneas, que eso es algo que te hace mucho la lectura de datos, ¿no? Y el algoritmo y la inteligencia artificial. Leer entre líneas es como leer un poco lo subjetivo, lo que no se ve a primer impacto, pero después siempre estarán los profesores o quien tenga enfrente los resultados para tomar las decisiones. Sí, sin duda. Cuando hablamos además de que la educación es un proceso social. Así y tiene una cantidad de otras complejidades que ocurren fuera del aula y fuera de la escuela o fuera del recinto educativo. Entonces, si uno lograra sumar todos esos datos y que explicaran de alguna manera algunos comportamientos, cuánto más fácil sería poder acompañar en forma con una herramienta que parece no ser que no es humana, pero acompañar de forma mucho más humana a los estudiantes, ¿no? Mariana, entonces, ustedes que están en tantos frentes, ¿qué les falta? ¿Qué no estamos mirando? Bueno, creo que está muy claro para todos el cuánto la inteligencia artificial trae muchas oportunidades, ¿no? Pero en términos de desafíos, creo que además de los desafíos de desarrollar las habilidades técnicas para el uso del IA, está también traer un poco de la educación emancipadora de Paulo Freire, así decirte, que es cómo promover las reflexiones críticas,
como ha dicho Lupina, para que los profesores puedan hablar en sala de aula no solo de las posibilidades, pero también reflexiones sobre la autoría de las informaciones, los propósitos, las estrategias en la creación de los contenidos, para que comprendamos que contenidos engañosos y de baja calidad que son producidos con ayuda de IA, ellos afectan la integridad del espacio informativo. Entonces hay que siempre tener un ojo para los dos lados, ¿no? Y creo que el principal desafío es de desarrollar las habilidades prácticas y técnicas para el uso, pero también siempre promoviendo esta reflexión crítica y las bases de esta reflexión para los profesores, para que ellos puedan pasar esto adelante para los estudiantes. Entonces, son muchos desafíos y al mismo tiempo comprender que no son todos los profesores que tienen los mismos niveles de habilidades técnicas, pero todos tienen el mismo potencial de tener las habilidades de reflexión. Como ha dicho Lupina, ellos son los pilotos, ¿no? No sé en español, en portugués es bússolas, brújulas. Sí, las brújulas del conocimiento son siempre ellos. Entonces, como que les ofrecemos estas habilidades para que sigan guiando a los estudiantes en estos desafíos también en el entorno digital. Creo que eso es el principal. Y Carla, ustedes con la próxima implementación de todas esas iniciativas, ¿qué es lo que ven que nos falta, les falta, o dónde ven ustedes que van a tener las mayores dificultades? Sí, bueno, nosotros en nuestras mesas de discusión también, de estas formales e informales que, ¿verdad? que todo el cotidiano a veces nos involucra, hemos estado hablando de la necesidad de que los docentes o las personas docentes que son los que van a estar ahí, ¿verdad? Trabajando con la IA, puedan aceptar y comprender esta herramienta. Creo que ese es nuestro principal reto, ¿verdad? En términos de ¿qué? De que no se puede usar aquello que no se comprende, aquello que no se acepta, aquello que no se entiende. Creo que el temor de las personas que están directamente involucradas en el aprendizaje, de cuánto esto nos va a condicionar el ambiente de aprendizaje, está muy mediado por el desconocimiento que hay, por los mitos que existen actualmente. Entonces, nuestro reto va hacia esta capacitación y generar esta capacidad crítica en los docentes, porque sí creemos que la supervisión sigue siendo humana, ¿verdad? Detrás de la IA se requiere ese componente humano, ese nunca va a dejar de existir y es quien va precisamente a determinar cómo es que esto ocurre en los centros educativos. Y no se trata también, que es algo que hemos discutido, de prohibir la inteligencia artificial, eso no tiene ningún sentido ya, ¿verdad? Pero que sí se genera mucho por este temor, ¿verdad? De a lo desconocido. Entonces creo que ese es uno de los principales retos, luego buscar acciones que sean integrales, colaborativas, que no sean aisladas y que no estemos generando una nueva brecha. Creo que es uno de nuestros retos, ¿verdad? No generar una brecha más entre los que sí la conocen, sí la utilizan y aquellos que no, por las razones que sean. Sí, ahí se me viene a la cabeza lo último que dijiste, Javiera, de apuntar, por ejemplo, a la educación rural, que es habitualmente una educación que siempre va más relegada. Entonces, creo que también capaz que reflexionar en términos de la importancia de hacer foco en los que ya sabemos que están naturalmente más alejados de la innovación, de los esfuerzos a veces también, ¿no? De formación, de capacitación, de actualización. Sí, gracias. Yo de hecho quería mencionar un elemento que es previo en el fondo a esto, ¿cierto? Que es la posibilidad de acceder a la conectividad. O sea, ahí ya tenemos un desafío importante. En Chile llevamos una política sostenida de conectividad a los establecimientos educativos. Hoy día ya estamos entregando conexión al 90%, un poquito más del 90% de los establecimientos educativos. A veces no es la mejor calidad, pero se está haciendo ese esfuerzo y obviamente eso es una base que también se aborda en la política nacional de inteligencia artificial que nos permite obviamente poder desarrollar esto. Lo segundo que me parece importante, adicionando a lo que ya han comentado aquí mis colegas, tiene que ver con la perspectiva de género también en esta conversación. Si bien acá somos puras mujeres, esto es evidentemente una rareza en las discusiones de inteligencia artificial.
Un estudio del BID con UNESCO dijo que el 9,1% de las expertas en inteligencia, o sea, eran expertas mujeres en inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, seguimos reproduciendo una brecha de género que es general en torno a las carreras STEM, luego como al mundo, al uso de la tecnología y por lo tanto, obviamente, eso también decanta en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, creo que hay que observar las poblaciones que siempre son relegadas en estas conversaciones, las poblaciones rurales, las mujeres en particular, cómo también potenciamos la incorporación de ellas, de nosotras, en esta conversación. Y ahí, por ejemplo, en Chile hay un programa que se llama Más Científicas, que se está impulsando que haya más mujeres que entren a carreras de las ciencias, matemáticas y tecnología. Entonces, creo que esos esfuerzos son importantes. En Chile es la brecha más grande, o sea, en términos de carrera universitaria, la brecha más grande que tenemos en estas carreras en términos de género. Eso quisiera adicionar quizás a lo que estábamos comentando y también, obviamente, reforzar como la importancia de los currículums y la formación docente. Y quisiera mencionar ahí algo que creo que es súper relevante. Nosotros creo que tenemos esta idea de que las y los jóvenes son como nativos digitales, entonces manejan perfecto las tecnologías, como que existe esa idea, yo creo, pero lo que nosotros hemos visto en Chile al menos es que es una idea bastante errada con respecto a lo que realmente manejan. Lo que hacen los jóvenes, niñas y jóvenes hoy día es usar redes sociales, y en eso sí son súper buenos y buenas. A veces no con tan buenos usos, pero bueno, esa es otra conversación. Pero en términos de, no sé, manejar un procesador de texto, una planilla Excel, o sea, un montón de cosas que nosotros estamos observando hoy día como dramáticamente en términos del desarrollo de la alfabetización digital básica en las y los estudiantes, que obviamente también, ahí conversamos con Victoria, tiene también una base de alfabetización de literacidad también que es importante, obviamente. Entonces, claro, hay como hartas capas que son súper relevantes de observar cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que son condiciones habilitantes para que esta conversación pueda llegar efectivamente a generar un sistema educativo más robusto desde una perspectiva de género y una perspectiva de inclusión y de no seguir, como decía acá la colega, también ampliando esas brechas que ya existen. Estoy totalmente de acuerdo y bueno, por suerte nuestro encuentro de ciudadanía digital recién empieza, no todos están invitados, pues es un grupo cerrado, pero son el tipo de charlas que nos damos en el grupo y vas a tener la oportunidad de que Roxana refuerce este concepto de que los nativos digitales no existen y que creo que se suma a esto que decía ella. Hay habilidades que creíamos que estaban dadas y que se están perdiendo. Yo siempre digo, y que me perdonen mis hijos que no están acá, que tengo hijos adolescentes, es impresionante ver cómo uno tenía preconcebido que ellos eran buenísimos manejando cualquier tipo de dispositivo electrónico para lo fundamental y efectivamente no es así. O sea, uno se da cuenta que les cuesta hasta manejar un archivo Word, un PowerPoint y preocupa, ¿no? Porque es un poco esto que decías de las habilidades fundamentales. Ya por último, y pensando que esto es un espacio que convocamos desde la UNESCO trabajando en América Latina, que estamos en América Latina, que es una región con características muy particulares, pensar cómo nos apoyamos como región. También es una región que tiene esta particularidad de mucha identidad regional y de colaboración y de cooperación. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta cuando miramos para afuera? ¿Qué vemos afuera que nosotros no tenemos? O que vemos afuera que también puede ser que no queremos tener o que ya están de vuelta, ¿no? Porque estamos viendo también que en esta cuestión de la incorporación de la tecnología en la educación estamos volviendo para atrás en algunas cosas, pero ¿cómo nos paramos como región, ¿no? Y cómo nos paramos no solamente como países individuales, sino como países con esta posibilidad de colaborar en espacios como este foro SILAC y como el específico que vamos a tener nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar también desde los organismos internacionales, desde las empresas que apoyan iniciativas también en esta misma tónica? O como iniciativas de país, ¿no? Puede haber países que tengan estados de avance mayores y que puedan ofrecer también ese conocimiento a otros. Entonces, sí, para no cambiar la tendencia. Okay. Sí, yo creo que algo que creo que en Chile ha sido bueno es
como que en el fondo la política de inteligencia artificial se haya actualizado en un gobierno distinto. Eso le da esta lógica de visión de Estado, exacto, que te permite darle una cierta continuidad a las cosas. No quiero decir que en Chile todo funcione con una visión de Estado, muchas veces hay cambios, pero en esto vemos una continuidad que es importante sostener. Y en general en las cosas educativas yo creo que siempre es mucho más poderoso cuando tenemos esta visión de Estado y no ir interrumpiendo cada 4 años, que es lo que duran los gobiernos en Chile. Entonces, eso diría que es algo a observar y bueno, esta política nacional creo que también es algo que de todas maneras se puede mirar con más detalle. Hay distintas dimensiones, como mencionaba, en distintos ministerios, desde distintas perspectivas, entonces es interesante observarla. Lo segundo, yo creo que sin duda es la actualización de los currículums educativos. Ahí me llama la atención lo que comenta la colega de Costa Rica. Nosotros tenemos la asignatura de tecnología como asignatura hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora estamos, de hecho, en una actualización curricular y el concepto de ciudadanía digital, que ahí ya lo vamos a ir conversando también, se puso como un principio transversal en el currículum. Entonces, el esfuerzo que estamos tratando de empujar harto desde el Centro de Innovación es cómo esto lo abordamos desde las distintas disciplinas. No puedo aislarme en esta conversación, pero no tan específicamente, creo que eso sería interesante observarlo porque no lo tenemos tanto de inteligencia artificial en particular, si bien se incorporó algo de pensamiento computacional en matemáticas y en la asignatura de tecnología, quizás también como que estamos todavía un paso atrás de llegar a así como incorporarlo como tal. Creo que eso sería interesante observarlo de ustedes. Claro. Eso, y la otra discusión que ha sido interesante, o sea, como desafiante en Chile, es sobre el uso de los celulares en los establecimientos. Me imagino que también es una discusión en otros países. En Chile se armó como una súper discusión en torno a esto y al final salió una ley prohibiendo el uso de celulares en los colegios, salvo con usos específicos educativos, que era un poco como la postura que nosotros defendíamos, como no podemos, y ahí me hace eco lo que decían también, no podemos pretender aislarnos de esto que está pasando, tenemos que educar a los niños, niñas y adolescentes en el uso de estas tecnologías de forma ética, yo creo que ese es como un concepto fundamental, de forma muy responsable en la convivencia digital y también cuidándose a sí mismo. Entonces, y luego creo que el último que también es muy importante es enseñarles y educarles para hacer un uso creativo de estas herramientas. No solo ser consumidores o consumidoras, sino que cómo yo utilizo esto para crear cosas nuevas, para resolver problemas. Entonces, eso es un poco lo que estamos tratando nosotros de incorporar en el currículum, en la formación docente también, y ahí tenemos un par de programas que también apuntan en esa dirección que vamos a ir contándoles más adelante. Gracias, Javiera y Carla. ¿Cuál es esto? ¿Dónde sienten ustedes que como región tenemos ese debe y dónde deberíamos profundizar? Además de la colaboración, que creo que es algo que funciona claro. Muy bien, ¿no? Bueno, yo pienso que, y hemos analizado que la inteligencia artificial es como un tren, o nos subimos o nos quedamos botados. No, nos subimos o nos subimos, eso creo que es lo que tenemos que mirar y cómo hacer precisamente de la inteligencia artificial un aliado para nuestra región, para nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Creo que ahí tenemos que apuntar la mirada y cómo acercar al currículum, ¿verdad? La ciudadanía digital, que lo mencionaba la colega, y la inteligencia artificial como algo que sí, no importa, empecemos por nombrarlo, ya está nombrado y creo que eso es un primer paso, ¿verdad? Nosotros estoy liderando también el diseño de la estrategia de transformación digital y la ciudadanía digital y la inteligencia artificial pues están en parte de los ejes estratégicos que estamos definiendo y nuestro reto pues es aprovechar precisamente ya la trayectoria que tienen dos países como Brasil, como Chile, que ya sabemos que han estado, que tienen más tiempo no en estar solo sobre el escritorio, ¿verdad?, sino en la implementación. Entonces creo que como región aprovecharnos de las ya experiencias e iniciativas que existen, creo que ese es nuestro reto, nuestra posibilidad, nuestra oportunidad también, ¿verdad?, de ir haciendo y acercándonos pues a lo que ya nos demanda de por sí
el universo digital. Lo bueno de mirar la película ya empezada es que podemos ir viendo cómo algunas cosas se van dando vuelta. Y solo una reflexión respecto a esto que decías de la prohibición de o el tren, ¿no? Lo mismo, el tren no nos podemos bajar. Y la otra vez, un experto, un especialista español, Carlos Magro, que desde Argentina, estaba en Argentina en ese momento, decía, si sacamos los celulares de la escuela, que es el único lugar que nos queda para enseñar a hacer un buen uso, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿No? Y yo creo que tiene toda la razón. Claro. ¿Dónde van a aprender a hacer un buen uso del celular o de cualquier otra herramienta tecnológica, ¿no? Pero bueno, puede ser polémico y capaz que alguien no está de acuerdo con esa reflexión. Mariana. Bueno, que en Brasil tenemos los mismos desafíos. Estamos ahora con esta discusión de los celulares en las escuelas y vamos a lanzar en la Secretaría de Comunicación, junto a otros 7 ministerios, el primer guía de orientaciones para familias y profesores sobre el uso de dispositivos. Entonces, en las próximas semanas, yo creo, pero todavía es solamente un guía, ¿no? Porque comprendemos que nuestro papel es solo de dar orientaciones, pero tenemos los desafíos conjuntos, ¿no? Aunque en cuanto a región, creo que lo que podemos y lo que debemos hacer es de compartir estas experiencias. Por ejemplo, para la construcción de esta guía hemos estudiado un poco de lo que los otros países han hecho, pero no podemos quedar solamente estudiando lo que hacen los países en el norte global. Es necesario que miremos los desafíos comunes que tenemos en el sur, que muchas veces son muy nuestros. Por ejemplo, en Brasil, las cuestiones de las diversidades, de la educación indígena, las educaciones para las relaciones étnico-raciales, que son desafíos muy nuestros. Entonces, creo que lo que tenemos a crecer juntos es de compartir estas experiencias y comprender que históricamente en Latinoamérica somos países que han trabajado de la perspectiva de una educación emancipadora, ¿no? Crítica. Entonces, ¿cómo podemos incorporar todo este aprendizaje histórico a lo que tenemos ahora con los desafíos digitales, ¿no? Comprenderlos no solamente como herramientas, pero como un conjunto de nuevos saberes que debemos incorporar en la educación. Entonces, creo que es un poco eso, compartir las experiencias y los desafíos que son tan nuestros del sur global es un camino importante. Lupina, me agarraste con el vaso de agua. Tanto desde tu mirada y aprovechando también que venís de México, que es un país que no está sentado acá en la mesa, pero que vaya si es un país que hace una diferencia en una región por una cuestión demográfica, ¿no? Poblacional. Entonces, ¿cuál es desde la mirada también no solamente de Microsoft, pero también de estar sentada trabajando en ese país? ¿Qué nos falta como región o qué ven ustedes como región que pueden desarrollar diferente o que nos puede hacer mirar distinto a la inteligencia artificial para la educación? Pues mira, como decía Mariana, construir, ¿no? Tú decías la construcción creo que es en lo que se puede cooperar. Nosotros como industria cooperamos mucho a través de cámaras e instituciones, ¿no? Se trabaja mucho con los legisladores, no directamente como empresa, lo hacemos mucho a través de cámaras y instituciones, como industria en conjunto, porque finalmente somos el sujeto, ¿no? De lo que se va a legislar o de lo que se va a normar o de lo que se va a analizar y construir alrededor de eso, ¿no? Entonces tenemos que poner esta parte. Y ahí la ponemos, y ahora como región, pues obviamente compartir las mejores prácticas, estar en comunicación, eso creo que los organismos internacionales son quienes lo hacen perfectamente, para poder tener esta comunicación continua y saber qué se está haciendo y escuchar las experiencias, ¿no? Y bueno, y nada más sobre los celulares, yo quería decir aquí una cosita. Lo que nos dan los celulares es un alcance que no nos da ningún otro device, finalmente, porque tú hablabas de la falta de cobertura y de conectividad, ¿no? Que te lleva a la exclusión. Finalmente, quien nos da esa inclusión son los celulares, porque los celulares, además de que es algo que está en las manos de todos, que por ahí también se puede educar, ¿no?
Estábamos hablando de un microlearning que estamos haciendo en Microsoft para hacer todas las capacitaciones a través del teléfono celular, porque es algo que todos tienen y que a todos les llega y que hay una conectividad que te dan junto con el celular a través de las redes sociales. Entonces, finalmente también es una herramienta y seguir viendo todo como una herramienta y cómo sacarle provecho, como decías tú, ¿no? Todo a nuestro favor, Carla. Sí, hay que hacerlo a nuestro favor. Entonces, creo que todas estas experiencias, como las estamos compartiendo ahorita, pues lo van escalando ustedes y finalmente es como logramos compartir, ¿no? Pero creo que también las cámaras y las asociaciones que representan una industria tienen un papel bien importante. Bueno, yo creo que nada, esto solo nos da como el pie para ir calentando los motores, como decimos, y ahora que está tan de moda en nuestra región la Fórmula 1, sobre todo en México, en Argentina, estamos todos tan enganchados, nos vamos calentando los motores para este encuentro que vamos a tener de 2 días, donde justamente lo que queremos es generar reflexiones desde el conocimiento y desde el desconocimiento de los países de hacia dónde transitar en esto de la inteligencia artificial, así que para nosotros es un empezar a charlar y empezar a discutir para poder seguir avanzando. Les quiero agradecer, les pido un aplauso para nuestras panelistas. Y bueno, las voy a invitar a ellas también a ver desde abajo la presentación de esto que les decía, es un nuevo documento. Muchas gracias a las 4, nos seguimos viendo. Un nuevo documento que surge desde el pensar de la oficina de la UNESCO sobre inteligencia artificial y educación. Ahí la voy a invitar a Roxana Morduchovics. Roxana es, además de una experta en comunicación muy reconocida en la región, es nuestra especialista senior en lo que hace a la ciudadanía digital, también al pensar de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con esta incorporación de la tecnología en la vida de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, en su inquietud, este año se puso a pensar en una nueva mirada. Después les vamos a compartir que tenemos ahí unas tarjetitas sobre las 2 publicaciones, una primera original del año pasado que tuvo mucha repercusión y esta nueva, para que ustedes a través de este QR puedan escanearla. Yo me voy a correr. Y la idea, tengo que invitar a Pablo también a subir, porque tenemos un comentarista, una víctima, al que hicimos pasar por la lectura de la publicación para que nos pueda hacer reflexiones muy inteligentes acerca de esto. No, te vamos a hacer subir, Pablo. Sí, claro. Vamos a escuchar a Roxana que nos cuente de qué viene ¡ojo el vaso! Yo les dije que gritaba. Yo los voy a dejar a ustedes 2, Roxana y Pablo, a Roxana presentando y luego a Pablo que nos va a hacer algunas reflexiones. Bueno, va a subir después porque no quiere subir ahora. Gracias, Elmira. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Roxana Morduchovics. Trabajo en estos temas de ciudadanía digital y en este caso de inteligencia artificial. Este documento, este libro, es el segundo que sacamos en la UNESCO. El primero se llamó Inteligencia Artificial, necesitamos una nueva educación. Ese, si ponen este título, ya lo pueden bajar porque ya está subido. Lo único que tienen que poner es Inteligencia Artificial, necesitamos una nueva educación, UNESCO, y ese libro está ya en la web. Yo hoy voy a hacer la temporada 2, ¿vieron como en las series? Este es el segundo libro que sacamos, se llama Educar en la era de la inteligencia artificial. Yo quiero empezar, muchos de los conceptos que se hablaron en este primer panel los voy a retomar y los voy a ejemplificar en algunos casos. Y para quienes van a nuestro encuentro, después vamos a tener una presentación mucho más detallada porque esta es muy breve para no abrumar a nadie. Bueno, yo quiero empezar compartiendo una reflexión, una afirmación de una docente que podría ser de cualquier parte del mundo, porque porque refleja la preocupación cada vez más frecuente entre los profesores. Este es el caso de una docente que le pidió a los alumnos que hicieran un resumen a partir de un texto y resulta que se dio cuenta inmediatamente que todos habían presentado lo mismo porque lo habían extraído del chat GPT. Entonces, la pregunta que nos formulamos en este libro es ¿de quién es la responsabilidad?
¿Es la responsabilidad de la inteligencia artificial generativa, del ChatGPT, o es la responsabilidad compartida con las propuestas tradicionales que sigue pidiendo la escuela? Y en el libro nos enfocamos en esto, en qué pasa con estas propuestas tradicionales, como pedir un resumen. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Porque traen dos riesgos. El primero es que toda vez que los docentes sigan pidiendo a sus alumnos comentarios, resúmenes a partir de un texto, informes o preguntas lineales, la copia y el pegue, el copia y pegue, va a estar a la orden del día sin ningún tipo de reflexión ni elaboración, porque estas tareas los alumnos las van a seguir haciendo con la inteligencia artificial generativa. El segundo riesgo es que cuando utilizan los resultados de la inteligencia artificial generativa, pueden estar reproduciendo respuestas incorrectas, porque como todos sabemos, el ChatGPT o Gemini están alimentados de los millones de textos que circulan en la web. Muchos de ellos son verdaderos, pero muchos de ellos son falsos. Entonces corremos estos dos riesgos cuando las propuestas que hace la escuela son tradicionales, como resúmenes, como informes, como preguntas lineales. Desde este libro y desde la UNESCO, ¿cuál debería ser la respuesta de la educación ante la inteligencia artificial? En primer lugar, como se dijo en el panel anterior, nada de prohibir. El subtítulo del libro es «Antes que prohibir, enseñar a pensar». Y esta es la clave. No queremos prohibir porque, como decían todos, de hecho ya se usa, lo que queremos es enseñar a pensar. Por dos motivos. ¿Por qué motivo? Bueno, el primero es necesitamos saber cómo funciona la inteligencia artificial. Necesitamos valorar sus aportes y su potencial, pero también necesitamos entender sus riesgos, las omisiones, los sesgos, los errores o las falsedades. El segundo motivo por el cual utilizar la inteligencia artificial como objeto de estudio en la clase es para promover competencias fundamentales. Queremos que se use la inteligencia artificial para promover competencias fundamentales en el siglo XXI, competencias que son esenciales como la capacidad de reflexionar, preguntar, analizar, evaluar, argumentar, decidir, participar. Vamos a ver cada uno de estos motivos por separado. Primer motivo, incorporar la inteligencia artificial en la educación para entender cómo funciona, sobre todo desde sus riesgos, ya que se habló en el primer panel tanto del uso ético, ¿no? ¿Cómo lo quiero? Yo lo voy a compartir ahora. ¿Por qué es tan importante comprender cómo funciona? Para responder esta pregunta yo voy a usar 3 ejemplos. Estos 3 ejemplos muestran justamente por qué necesitamos que en la escuela, en la educación, docentes y estudiantes analicen cómo funciona la inteligencia artificial. Y lo voy a mostrar con 3 ejemplos, cada uno encierra otro riesgo. Esta es una foto muy conocida, internacionalmente conocida, en todo el mundo obviamente, que fue tomada durante la guerra de Vietnam. Se llama La niña del napalm. Es una foto, pueden leer en internet su historia, es muy interesante, que muestra quizás la peor cara, el peor rostro de cualquier guerra, que es los niños. En este caso, chicos huyendo de su ciudad, casi sin tiempo para vestirse, porque había sido arrojada una bomba de napalm. Esta foto es usada internacionalmente para hablar, siempre que se quiere hablar de una guerra, para mostrar la peor cara, cuando los niños son víctimas. Fíjense lo que pasó en Noruega, cuando un escritor noruego quiso hacer esto, subió esa foto a su perfil en Facebook para hablar de los horrores de la guerra. Pero como el sistema de inteligencia artificial de Facebook no reconoce los desnudos y tampoco reconoce los contextos en el que esta foto había sido publicada, directo le cerró, bloqueó su cuenta. Y al bloquear su cuenta, se armó un revuelo enorme en la sociedad noruega, incluyó la participación de la primera ministra noruega. Facebook tuvo que volver para atrás y restituir, obviamente, la cuenta del escritor, pero el bloqueo había sido calificado como un acto de censura contra la libre expresión y por no reconocer los contextos violó un principio democrático básico, el sistema de inteligencia artificial. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo es otro de los problemas que se asocia con la inteligencia artificial frecuentemente, que es la discriminación. Aquí una investigación norteamericana demostró que cuando buscan trabajo en Internet, los jóvenes de los barrios más privilegiados económicamente
reciben propuestas laborales que nunca llegan ni siquiera a conocer los jóvenes de barrios más pobres. Entonces, al mostrar unas oportunidades a unos y bloquearlas a otros, la inteligencia artificial está discriminando e incidiendo directamente sobre el futuro laboral de estos jóvenes. Este es otro motivo por el cual necesitamos convertir la inteligencia artificial como objeto de estudio, como objeto de análisis en la clase. Y el tercer motivo, hay muchos más, yo elegí 3 nada más. El tercer motivo es algo que pasó en Eslovaquia, pero podría haber pasado en cualquier lugar del mundo, que es que se clonaron, sistemas de inteligencia artificial, clonaron las voces de políticos que se presentaban para elecciones, haciéndoles decir cosas que no decían, justo unos días antes de que los ciudadanos fueran a votar. Y esto es lo que pasa cuando los contenidos, sean en video, sean en texto, son falsos. Estos son 3 de los muchos motivos que encontramos de por qué convertir la inteligencia artificial como objeto de estudio en la clase entre docentes y estudiantes. Vamos al segundo motivo. Habíamos hablado de 2 motivos. El primero es para entender cómo funciona y los sesgos, los riesgos. Y el segundo es para poder promover competencias fundamentales en el siglo XXI. ¿Cuáles son esas competencias? Son 3, que los vamos a enumerar como 3 pasos. Se mencionaron también en la mesa, yo solamente los retomo. Enseñar a preguntar, enseñar a analizar y enseñar a evaluar. Estas son competencias fundamentales en relación a la inteligencia artificial que no pueden faltar porque es la mejor manera de poder utilizarlas. Vamos a ver cada una de ellas. Enseñar a preguntar, obviamente, ¿de qué sirve cualquier sistema de inteligencia artificial? Al que hay que formularle preguntas, como decía antes Lupina, los prompts, hay que aprender a formularle preguntas si los alumnos no saben qué palabras elegir para formular la pregunta justa. Entonces, la verdad es que la capacidad de preguntar en la escuela siempre estuvo subvalorada. El énfasis y la prioridad estuvo en saber responder. El docente pregunta, el alumno responde. En el siglo XXI y frente a la inteligencia artificial, saber preguntar es tan importante como saber responder, porque la inteligencia artificial requiere de preguntas reflexivas, de saber preguntar en una palabra. Segundo paso, segunda competencia, enseñar a analizar, porque una vez que la inteligencia artificial nos da respuestas, necesitamos saber si esas respuestas son claras y precisas, si de verdad responden a la pregunta que hicimos, si incluyen diferentes puntos de vista, si presentan argumentos sólidos, si incluyen fuentes, diversidad de fuentes, y si esas fuentes están autorizadas para hablar del tema. Una cosa es, si estamos hablando de contaminación ambiental, ya que estamos en un evento de ciencias, una cosa es que me lo diga Juan Pérez, que no sabemos quién es y cuál es su autoridad en el tema, y otra cosa es que me lo diga una universidad o Greenpeace o alguien, o un municipio, una intendencia, una alcaldía. Entonces, necesitamos saber esas fuentes, reconocer esas fuentes. Y el tercer paso fundamental, un poco lo que decía también en la mesa anterior, la necesidad de evaluar esas respuestas, no solamente analizarlas, sino evaluarlas. Y acá van a ver un ejemplo de una actividad que hizo un docente con sus alumnos en la clase y les preguntó, primero les dijo que utilizaran el ChatGPT, que de eso estamos hablando, no de prohibirlos, no de ignorarlo, sino de usarlo. Que utilizaran el ChatGPT al que debían preguntarle por argumentos que apoyaran la instalación de una fábrica en un barrio residencial. Entonces, después tenían que analizar esos argumentos, evaluar la calidad y decidir si a ellos, si fueran vecinos, los convencería o no. Y finalmente, construir una opinión, no solamente sobre el tema, sobre si instalar o no una fábrica en un barrio residencial, sino también construir una opinión sobre cómo funcionó y respondió el ChatGPT. Uno de los problemas que mencionaron todos en el panel anterior es que se suele decir que el ChatGPT, que insisto en el ChatGPT como ejemplo porque es el más utilizado. Obviamente hay otros y hay otra inteligencia artificial generativa que no es el ChatGPT, obviamente, como Gemini de Google, ¿no? Y otras. Pero el ChatGPT logró aprobar exámenes de universidades prestigiosas en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, otra vez, como al principio, ¿responsabilizamos a la inteligencia artificial
por esto, porque logra, es decir, se les daba exámenes y el ChatGPT lo respondía rápidamente y eficazmente. Pero ¿a quién responsabilizamos? ¿A la inteligencia artificial? No, creemos desde este libro y desde la UNESCO que es una excelente ocasión para repensar los modos de evaluar. Si seguimos pidiendo, necesitamos elaborar exámenes a prueba de datos, de la repetición de datos. Porque si seguimos pidiendo repetición de datos, tenemos que saber que la inteligencia artificial lo puede responder de manera rápida, eficiente y en general correcta, en general. Entonces, quizás tengamos que repensar las maneras de evaluar y desde el libro proponemos que respecto de la IA enfaticemos competencias reflexivas, capacidades críticas que nos ayuden a pensar. A mí me gusta decir, ustedes saben que la escuela nació con Gutenberg. Cuando se creó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer todo lo que la imprenta difundía. Era la imprenta una novedad y la escuela la institución que iba a permitir que se leyera, que se enseñara a leer. Durante siglos, este fue el objetivo, distribuir información. Hoy en el siglo XXI ya no puede ser este el objetivo de la escuela porque la información está a un clic de distancia. Necesitamos una institución, una escuela que fortalezca las capacidades críticas, que enseñe a pensar esa información, que enseñe a distinguir la información confiable de la que no lo es, porque en la web tenemos de todo. Entonces, esto es lo que necesitamos respecto de la IA, respecto de Internet, una escuela que enseñe otra vez, que fortalezca las capacidades reflexivas para enseñar a distinguir, en el caso de la información, aquella que es confiable de la que no lo es. En suma, la IA generativa es una excelente herramienta. La verdad es que es muy buena como herramienta, pero siempre que la sepamos utilizar. Es como con el martillo es una excelente herramienta, pero si se lo damos por la cabeza a alguien, la verdad que lo podemos matar. Si lo usamos para construir una mesa, la verdad que lo necesitamos. Entonces, es una herramienta, depende del uso y siempre unido al análisis y a la evaluación. No la podemos dejar sola y no la podemos dejar con el copia y pegue. Necesitamos analizarla, convertirla en objeto de estudio y evaluarla. Y no va a sustituir nunca la educación, va a ser un complemento, una herramienta, un soporte, porque la educación implica curiosidad, juicio crítico, creatividad y emoción. La IA, hasta donde la conocemos hoy, no puede reemplazar todo esto. ¿Y quién? Uno de los que explicó de alguna manera bien por qué la IA no puede reemplazar la curiosidad, la creatividad, la emoción, fue el creador de la serie Black Mirror, que si nos interesa la tecnología es una de las series que anticipó lo que va a venir. Y él decía que él mismo le pidió al ChatGPT que generara un capítulo de Black Mirror, la serie de la que él era autor. Y resulta que lo único que hizo la inteligencia artificial fue usar los capítulos que circulaban en la web, los mezcló y arrojó algo que era una síntesis de todo lo que circulaba. Por eso él termina diciendo, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí. Y de eso se trata la educación, de pensamientos originales, de creatividad, de emoción, algo que la IA no nos puede dar. En síntesis, lo que queremos es desde la educación ser mejores que la IA. Necesitamos una enseñanza más inteligente, más investigativa, más creativa y más crítica. Siempre ser mejores que la inteligencia artificial. Muchas gracias y el libro a disposición. Bueno, muchas gracias Roxana y casi nada de desafío nos vas dejando entonces. Como les comentaba, hemos pedido a Pablo Pajés, representante de Ceibal en Uruguay, que es nuestro conocido Ceibal, que nos diera su mirada acerca de los aportes que tiene esta publicación nueva que hemos sacado de UNESCO. Así que, Pablo, te vamos a invitar para que lo compartas, previo a dar luego cierre a esta sesión de alto nivel. Bueno, muchísimas gracias, Elmira. Tengo que plantear que tenemos mucha confianza con Roxana, leí el documento, tengo una visión crítica del mismo. Tengo para que vean que lo leí, tengo una fe de ratas, hay una cita de
Carl Sagan de 1934 y es la fecha de nacimiento, no es la fecha que lo dijo en el 96. Fede Rata para la segunda edición. No, pero teniendo en serio que plantear sobre el aporte significativo de esta producción, de este libro, que da continuidad al libro anterior, creo que mejora mucho en cuanto a la orientación a los sistemas educativos. Esto que decías, ¿no? El diagnóstico está claro, ¿sí? El trabajar sobre el pensamiento crítico es un lugar común, necesario, indispensable en este tránsito. Pero Roxana nos anima con ejemplos concretos y prácticos a que los y las docentes atravesemos ese cambio con pautas claras que nos pueden dar formas de empezar a integrar esta nueva tecnología en el aula, en el centro educativo. Creo que ahí hay un valor principal. Volver a retomar a Freire con la pedagogía de la pregunta, algo que hemos acuñado desde cuando trabajamos los conceptos de ciudadanía digital y vuelven y los retomamos y retoma el texto también a Sócrates y Descartes, como cuando esas referencias que vienen tan del pasado nos dan herramientas para poder conectar con los desafíos presentes que tenemos. Creo que ahí hay lugares fundamentales donde el texto, que es muy llano de leer, se lee muy rápido y es una muy buena lectura y, insisto, muy buena orientación para aquellos docentes que quieran retomar algunas herramientas para poder trabajar en clase estos temas. Traes el tema te haces una pregunta sobre si la vinculación de la IA en clase tiene que ser un eje transversal a los currículums o una cuestión particular. Optás por el camino de la transversalidad y ahí dejo solo planteada que es una duda que siempre está, bueno, cuando abrimos tanto y lo hacemos transversal, si no quedará en que nadie lo toma para sí y pueda interceder tanto en la cuestión más instrumental y fundamental que tiene las aristas por las cuales uno puede mirar esta interacción. Lo dejo como pregunta porque a mí es algo que permanentemente y desde lo que hacemos en Ceibal, el sistema educativo, nos pasa que aquellos elementos transversales a los currículums a veces no son retomados por nadie, hacemos, no, esto mío no es. Así que nada, invitarlos a todos a que lo lean, lo compartan, lo difundan y también puedan tener una visión crítica del mismo, porque creo que así, críticamente, es como también avanzamos en estos temas. Así que nada, Roxana, felicitaciones, UNESCO, muchísimas gracias. Yo ya, sin protagonismo, voy a ceder el cierre a la gente que profesionalmente lo sabe hacer. Simplemente agradecerles a todos por la participación. Selmira, compartimos el mismo apellido. Yo soy Kathleen May. Les puedo contar un poquito que, pues, sin ánimos de tomarme esto, nosotros de la etnia raizal, acá tenemos un proceso de mestizaje hermoso, donde si bien vino la diáspora africana esclavizada, aquí se dio un proceso de liberación distinto, donde lo que se llamaban los amos de los esclavos terminaron reconociendo sus hijos porque se mezclaron con los esclavos, pero aparte tenemos también una influencia oriental muy bonita de los chinos, tenemos influencia española, entonces aquí, por eso los afros de San Andrés tienen apellidos en inglés, algunos en alemán, y entonces aquí hemos aprendido a convivir en paz, trabajando juntos para buscar soluciones. Y ahora que fuimos nombrados como Reserva de la Biosfera, somos como más conscientes de la necesidad de mirar hacia el mar, mirar hacia la ciencia, la tecnología, para ver cómo podemos seguir adelante y buscar esas soluciones. Eso, pues les pido disculpas por extenderme. Estábamos hablando ahora de inteligencia artificial. ¿Cuántos de acá son padres de familia? ¿Cuántos de ustedes ven con preocupación que sus hijos se informan no a través de los medios de comunicación o investigando, sino a través de TikTok? Ahorita cuando entré al panel me di cuenta de la importancia que es que nosotros como adultos que crecimos sin esas herramientas tan buenas pero también peligrosas si no se saben manejar, acompañemos esa adopción de la inteligencia artificial. Y por eso hablar de ciencia, tecnología e innovación no se puede hacer sin tener en cuenta las nuevas generaciones, sin tener en cuenta lo que está pasando
en las aulas de clase y a las cosas que estamos expuestos nosotros y obviamente las nuevas generaciones. Nosotros queremos agradecer a MinCiencias por traer estos temas, porque es que antes pensábamos que la ciencia y la tecnología y la innovación estaba reservada únicamente a las cúpulas, pero nos dimos cuenta que estos temas hay que bajarlos y traerlos a las localidades, a los salones de clase, a las oficinas y entender cómo estas tecnologías, si bien pueden beneficiar a algunos brindándoles no solamente oportunidades de trabajo más interesantes, sino que también ayudar a equiparar las cargas y a brindar mejores oportunidades, y nosotros sabemos cómo dirigir esa inteligencia artificial. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para nuestros ponentes? No, bueno, entonces con esto queremos seguir invitándolos a que ustedes compartan esto tan importante que está pasando aquí en San Andrés, que es CILAC 2024. Repito, no me canso de decirlo, hashtag es Ciencia que Dialoga y el otro hashtag es CILAC 2024. Nosotros tenemos aquí en este salón de alto nivel, vamos a seguir con la agenda. En el salón de alto nivel del otro lado del panel principal también hay agenda. Ustedes tuvieron la oportunidad de inscribirse, por favor sigan consultando la agenda, utilicen los códigos QR, pero también del lado de atrás hay 4 salas temáticas. Entonces aprovechemos, hoy es el último día, me encanta ver la diversidad, me encanta ver gente que conversa, que después de los paneles se reúne, intercambia contactos, intercambia conocimiento, y de eso se trata. Un aplauso para ustedes mismos y muchas gracias por asistir.